La clave para mejorar la salud de millones de personas y hasta crear computadoras realmente inteligentes está en descifrar una de las estructuras más complejas del universo, el cerebro humano. En esta edición especial de Efecto Naim, viajamos por el mundo para conocer los avances que se han hecho en este ámbito y sus sorprendentes consecuencias. Además, conversamos con el destacado neurocientífico Pedro Maldonado sobre la posibilidad de optimizar nuestros cerebros y la amenaza de tecnologías que puedan revelar nuestros pensamientos más íntimos. Bienvenidos, soy Alexandra Colonna Mil, la productora ejecutiva de este programa en sustitución de Moisés Naim. Es un placer acompañarlos nuevamente. Hoy tenemos un programa especial, dedicado completamente a una de las estructuras más complejas del universo, el cerebro humano. El equipo de Efecto Naim ha identificado algunos de los principales expertos en la materia gris para compartir con ustedes algunos de los más recientes avances en lo que respecta a este órgano tan importante. Desde hace décadas, científicos, empresas privadas, instituciones educativas y gobiernos han estado trabajando con una meta, la de entender mejor cómo funciona nuestro cerebro. Y es que este órgano es tan desconocido para nosotros como el espacio exterior. De hecho, los esfuerzos y el dinero que algunos países están destinando a la investigación sobre el cerebro es tal que muchos lo han comparado con la carrera por conquistar el espacio que en el siglo XX enfrentó a la Unión Soviética y Estados Unidos. En 2015 ya hicimos un reportaje en este programa precisamente sobre la carrera global por descifrar el cerebro, pero nos ha sorprendido cuánto ha cambiado, cuánto ha avanzado la ciencia en este breve lapso. Es por eso que hemos preparado el siguiente reportaje, para explorar qué hay de nuevo en todo esto, qué países son los que hoy lideran la carrera por decodificar el cerebro y qué podemos esperar de todo esto a continuación. En 2013, el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció el lanzamiento de la iniciativa científica BRAIN, un ambicioso proyecto que busca decodificar el cerebro. Hoy nuestros científicos están haciendo un mapa del cerebro humano. Ahora es el momento para alcanzar un nivel de investigación no visto desde la carrera espacial. La analogía fue acertada. Como en la carrera espacial de los años 60, hoy potencias globales compiten por alcanzar grandes hitos tecnológicos y científicos. Pero la nueva frontera por conquistar no es la Luna, es el cerebro. Así, la Unión Europea, Japón, China e Israel han estado destinando miles de millones de dólares a sus propias iniciativas para descifrar el órgano que llevamos en la cabeza. Y aunque aún no entendemos los principios básicos de computación que hacen que el cerebro sea tan poderoso, o el código que usan las neuronas para procesar información, ya la carrera por decodificar el cerebro está dando frutos. Así lo explica el Dr. John Nye, actual director de la iniciativa BRAIN. Entre los avances más grandes que hemos alcanzado en los últimos 5 años está el haber identificado las células del cerebro responsables del comportamiento y otras células involucradas en enfermedades específicas. Otro avance son los llamados estimuladores cerebrales profundos, implantes que envían señales eléctricas a las áreas del cerebro responsables del movimiento del cuerpo y que pueden aliviar los síntomas de enfermedades como el Parkinson. Se estima que solamente en Estados Unidos, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Parkinson, el Alzheimer o las lesiones de la médula espinal le cuestan a la economía cerca de $800 mil millones al año. Las investigaciones globales sobre el cerebro prometen aliviar la gran carga económica que representan estas condiciones y mejorar la salud de millones de personas. Por ejemplo, gracias a recientes innovaciones en la lectura de la actividad cerebral, en 2019 un centro de investigación biomédica en Francia
logró crear una comunicación entre un cerebro y un cuerpo robótico llamado exoesqueleton. Cuando tú piensas en caminar, tus piernas se mueven una enfrente de la otra. Yo hago lo mismo, solo que cuando mi cerebro envía esa señal, el comando no funciona. Mi médula espinal está dañada, así que mis músculos no se pueden mover. Cuando yo pienso en caminar, hay unos implantes en mi cerebro que reciben la información y hacen que el exoesqueletón se mueva según yo quiero. Pero estas no son las únicas ventajas. Lograr entender el cerebro humano supone niveles de investigación sin precedentes en ámbitos más allá de la neurociencia y la medicina. Estamos hablando de problemas que son muy complejos de resolver, que requieren un trabajo muy interdisciplinario, requiere mucha colaboración y requiere que avancemos en áreas muy diferentes, en biología, en genética, en estudios de desarrollo, en electrónica, en técnicas ópticas. La doctora Mavi Sánchez Vives es una de las colaboradoras del proyecto Cerebro Humano, financiado por la Unión Europea, y asegura que a medida que desarrollamos más tecnologías para leer o influenciar el cerebro y sus enfermedades, también nos acercamos a la posibilidad de optimizar el funcionamiento cerebral de las personas sanas. Es por eso que empresas como Google y Facebook ahora se suman al estudio del cerebro. La compañía Neuralink, fundada por el empresario Elon Musk, promete tecnologías que eventualmente le permitan a una persona enviar actividad cerebral a cualquier dispositivo digital de forma inalámbrica. Desde brazos protésicos hasta el sistema de piloto automático de un auto Tesla. Otras compañías, como IBM, buscan construir máquinas inspiradas en el cerebro, pues la materia gris es capaz de procesar miles de millones de datos por segundo y generar reacciones instantáneas con muy poca energía y sin descanso. Así lo explica el Dr. James Olds, profesor de neurociencia en la Universidad de George Mason. Cuando los científicos tratan de replicar el funcionamiento del cerebro con supercomputadoras, lo que realmente nos interesa es saber cómo el cerebro humano hace lo que hace con tan poca energía. Nuestro cerebro funciona con la misma energía que necesita una bombilla de un refrigerador. Es muy diferente a las supercomputadoras de los centros de procesamiento de datos que necesitan una energía equivalente a la que produce una planta hidroeléctrica. Las tecnologías desarrolladas usando lo que aprendemos del cerebro podrían acercarnos a máquinas que no solo sean más eficientes, sino que también puedan aprender como lo hacemos los humanos, es decir, computadoras realmente inteligentes. Pero por ahora, ni las supercomputadoras más avanzadas pueden imitar los aspectos más impresionantes de la inteligencia humana, ni sentir, ni experimentar, ni crear obras maestras, y todo con menos de 40 vatios. Como hemos visto, el cerebro guarda una infinidad de secretos que permanecen inalcanzables incluso para los científicos más destacados. Pero al regresar de la pausa, Moisés Naim conversa con un respetado neurocientífico que se ha dedicado a desentrañar los secretos del cerebro para compartirlos con todos nosotros. No se vaya. ¿En qué se diferencia nuestro cerebro de las computadoras? ¿Percibimos fielmente el mundo? ¿Cómo funciona nuestra memoria y podemos confiar en ella? Estas y otras fascinantes preguntas son las que responde el neurocientífico Pedro Maldonado en su más reciente libro titulado ¿Por qué tenemos el cerebro en la cabeza? El doctor Pedro Maldonado lleva más de 40 años estudiando el cerebro. Es el director del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile e investiga sobre el cerebro desde importantes centros de investigación en Chile y Europa. Recientemente, el doctor Maldonado conversó con Moisés Naim sobre su último libro y sobre los debates más importantes de la neurociencia, desde la llamada privacidad mental hasta la fusión de seres humanos e inteligencia artificial. Doctor Maldonado, usted mantiene en sus libros, en sus charlas, que ha habido avances inmensos en nuestro conocimiento del cerebro, pero al mismo tiempo estamos todavía en lo que usted llama en la prehistoria.
que hay muchísimo que no sabemos. Entonces les quería preguntar de ambas cosas. Comencemos por lo que sí sabemos ahora que no sabíamos hace 10 años. Bueno, el cerebro ha sido un objeto de estudio científico muy importante en las últimas décadas y un impulso importante se inició con la década del cerebro, los años 90 en Estados Unidos. Y a partir de eso, hoy entendemos el cerebro como una red de distintas áreas que trabajan entre sí. Antes pensamos que el cerebro, por un lado, tenía una estructura dividida, donde cada pedazo del cerebro tenía una función. Hoy vemos el cerebro como un colectivo, donde trabajan en conjuntos para generar las conductas. ¿Y qué es lo que aún no sabemos? En general, la mayor parte de las conductas que nos hacen humanos, ¿qué es la memoria? ¿Cómo recordamos? ¿Cómo cambia nuestro cerebro? ¿Por qué en la edad avanzada este cerebro se vuelve más frágil? ¿Cómo percibimos? ¿Cómo tocamos? Parece que muchas de estas preguntas conocemos una parte muy sencilla de la respuesta, pero nos queda aún mucho camino. Sabemos que el cerebro funciona con cosas eléctricas y químicas, pero cómo esta actividad eléctrica y química se transforma en esta experiencia que tenemos es algo que está bastante lejos todavía de nuestro entendimiento. Y por último, el gran desafío de todo, ¿cierto? ¿Qué es la conciencia? Cómo a partir de estas células tenemos esta vivencia de tener emociones, de tener recuerdos, de tener pensamientos. Todo esto surge del cerebro y aún no sabemos exactamente cómo esto ocurre. ¿Qué es lo que más le fascina a usted del cerebro? Una de las cosas que más me ha impresionado sobre lo que hemos aprendido en neurociencia es que, a diferencia de lo que mucha gente cree, el mundo que experimentamos, el mundo que olemos, que tocamos, no es la captura de las propiedades físicas del mundo, sino que es más bien una construcción mental. El mundo que nosotros vivimos es algo que nuestro cerebro ha creado con las interacciones que tenemos con este sustrato físico. De manera que el mundo es lo que nuestro cerebro hace de él. Usted también mencionó que hay una de las investigaciones más urgentes que están haciendo es en las pérdidas de capacidades que tienen los mayores en cuanto a memoria y en cuanto a funcionamiento del cerebro. Y en esto estamos viendo, hay una epidemia de Alzheimer, se ha multiplicado a nivel mundial el número de casos de personas con Alzheimer. ¿Qué es el Alzheimer? El Alzheimer es una enfermedad en la cual progresivamente se van perdiendo neuronas del cerebro. Y esta es una de muchas enfermedades que llamamos neurodegenerativas. Estas enfermedades son hoy más comunes porque como humanidad la gente está viviendo más años. Y muchas de estas enfermedades aparecen más bien cercanos a la tercera edad. Y en el caso del Alzheimer es una enfermedad muy terrible porque la pérdida progresiva de las neuronas hace que perdamos mucho de nuestras habilidades cognitivas, partiendo por la memoria, lo cual nos cambia como personas y es una tragedia para los pacientes y también para la familia. ¿Hay cura para el Alzheimer? Lamentablemente hoy no tenemos cura y eso es otra de las razones que hacen los gastos de salud respecto al cerebro tan importante hoy día, porque a diferencia de otros aspectos de la medicina, la parte que tiene que ver con el cerebro ha sido de avances lentos y por lo tanto hoy día no tenemos cura para muchas enfermedades neurológicas y casi ninguna cura para enfermedades neuropsiquiátricas. Y en cuanto a prevención a nivel personal, ¿hay algo que la gente pueda hacer para prevenir o disminuir la llegada del Alzheimer o el impacto del Alzheimer? Sí, muchas cosas. Hoy día la medicina de la tercera edad está cambiando completamente de foco. En vez de tratar de superar las enfermedades, más bien el foco está en prolongar la vida sana tanto del cuerpo como de la mente. Y esto tiene que empezar antes de que lleguemos a una edad avanzada. Tenemos que tener buena alimentación, hacer ejercicio y usar nuestro cerebro de manera que la aparición de los problemas de nuestro cerebro ocurra lo más tarde posible. ¿Es diferente el cerebro de un hombre que el de una mujer?
Cuando hacemos esta pregunta, muchas veces queremos en realidad saber si cognitivamente, si en términos de habilidades cognitivas, de inteligencia y capacidades mentales hay diferencia. En ese aspecto, la neurociencia creo que ha mostrado bastante fuertemente que no hay diferencia, al menos en lo que respecta a nuestra habilidad de hacer cosas con nuestra mente, pensar, crear, imaginar, ¿cierto? Resolver problemas. Hombres y mujeres tienen las mismas habilidades. Al regresar de la pausa, el doctor Pedro Maldonado nos cuenta de qué trata la llamada privacidad mental. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el neurocientífico Pedro Maldonado. Doctor Maldonado, una de las grandes preocupaciones de la humanidad con respecto a las computadoras es la preocupación de que las máquinas puedan reemplazar a los seres humanos. ¿Usted cree que eso es cierto? La mayor parte de las cosas que hacen hoy los algoritmos de inteligencia artificial es en discriminar mejor, en distinguir mucho mejor el tumor en una radiografía, las caras de las personas, etc. Pero en la medida de que ahora hay un enorme avance en inteligencia artificial, pueden empezar a incluir otras de nuestras competencias cognitivas, ¿cierto? Como crear, pensar, razonar. Y eso implica una interacción muy especial entre nuestro cerebro, nuestra mente y estas máquinas. Tenemos que examinar cuáles van a ser estas competencias y manejar el proceso de manera que las capacidades que adquieran estas máquinas de inteligencia artificial sean armónicas con lo que nosotros como humanidad deseamos que hagan. Esto tiene mucho que ver con el conocimiento de los científicos acerca de cómo los seres humanos aprenden. ¿Ha habido avances en este campo, doctor Maldonado? Por el momento, lo que hemos hecho es implementar en las máquinas de inteligencia artificial algoritmos donde las máquinas aprenden de una manera parecida a lo cual hacemos los seres humanos. Es decir, obtenemos una información, damos una respuesta, nos corrigen y volvemos entonces a aprender. Esto es la manera en cómo los humanos lo hacen y también cómo lo están haciendo las máquinas. Un problema con esto, ciertamente, es que las máquinas aprenden tomando los mismos sesgos que podemos tener nosotros como seres humanos. Las máquinas también optimizan estos sesgos, así que su aprendizaje se parece, pero también no es perfecto. El escritor Aldous Huxley, inglés, escribió un famosísimo libro sobre la posibilidad de que haya manipulaciones en el cerebro para crear seres humanos de diferentes capacidades y diferentes estratos. ¿Usted cree que ese es un riesgo? Que la manipulación del cerebro conduzca a la aparición de seres humanos de, por llamarlo así, segunda categoría. Sí, es un riesgo. Hoy en día ya existen empresas y investigaciones que buscan conectar nuestro cerebro directamente con algunos componentes electrónicos, como nuestros teléfonos móviles. Si esto ocurre en forma exitosa, es posible que nosotros aumentemos nuestra capacidad cerebral apoyándonos en memoria y circuitos electrónicos. Si esta tecnología luego no está disponible para todo el mundo, obviamente va a crearse entonces el riesgo de que haya humanos o algunos humanos con capacidades cognitivas aumentadas y otros no. Entonces es posible que esto sea un riesgo que divida, ¿cierto?, dependiendo del acceso a esta tecnología de distintas personas. Doctor Maldonado, ¿qué es la mente? La mente ha sido una idea que ha sido discutida en la humanidad desde siempre. Para la neurociencia, la mente es el cerebro en acción. La estructura, ¿cierto?, el cerebro son las células y sus componentes químicos. Pero la mente es el funcionamiento de este órgano y todo lo que resulta de este. Usted ha escrito sobre lo que usted llama privacidad mental. ¿Qué es eso? Sí, cuando nosotros ocupamos nuestro cerebro, entre las cosas que hacemos, y hacemos harto, es imaginar, razonar y simular mentalmente. Pero toda esta actividad mental, mientras no la comuniquemos, es parte de nuestro propio mundo interior.
Sin embargo, esta actividad es el resultado de la actividad eléctrica y química del cerebro y potencialmente se podrían desarrollar tecnologías que permitan visualizar y tener una idea de qué es lo que pasa al interior de la mente de las personas. Y esto produce ansiedad porque el mundo interior se considera entre nosotros como algo bastante privado y uno quisiera tener el manejo o la voluntad de decidir si es que uno quiere compartir esto o no. Mi última pregunta tiene que ver con la pandemia. La pandemia y las reacciones a la pandemia han cambiado nuestras vidas, nuestra forma de interactuar, dónde trabajamos, cuánto tiempo estamos con qué personas, cuánto dormimos, qué soñamos, en fin, ha cambiado muchas cosas. ¿Usted cree que estos cambios serán permanentes o usted cree que si vuelve a una normalidad, simplemente habrán sido un accidente transitorio? Esta situación de pandemia ha generado una enorme ansiedad porque nos enfrentamos a una amenaza que el cerebro no entiende, no la ve, no la toca y por lo tanto nuestro cerebro no sabe cómo lidiar con esto. Genera una enorme ansiedad y estrés que por el tiempo que llevamos se ha prolongado de tal manera que puede producir una enorme cantidad de problemas en salud mental. Va a tomar, yo creo que por lo menos un par de años para que nuestra salud mental vuelva a los niveles que estaban antes de la pandemia. Nos va a tomar un cierto esfuerzo. El doctor Pedro Maldonado, un experto en neurociencia que nos ha llevado a pasear alrededor de los grandes temas, las grandes preguntas, las grandes incógnitas que rodean el cerebro, ese órgano que nos hace humanos. Muchas gracias, doctor Maldonado, por estar con nosotros. Les agradezco la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Soy Alexandra Colonna Mil, hoy en sustitución de Moisés Naim. Gracias por su sintonía. Hasta una próxima ocasión.